Amigos, el destino no perdona a nadie, ni siquiera a quienes creen que el dinero compra la eternidad. Emilio, el Tigre. Azcárraga construyó un imperio de comunicación que dominó a millones, manejando la televisión como un general maneja su ejército. Pero detrás del poder absoluto y los reflectores, una sombra oscura lo persiguió hasta el final. Hoy en este top, destaparemos esa historia que pocos se atreven a contar. Pensaba que la televisión, y tuvo razón, era un campo diferente de actuación. Número 1. La muerte en el yate del poder y la Miss México a su lado. Corría abril de 1997 y el poderoso dueño de Televisa decidió zarpar en su yate Eco, una joya flotante donde se mezclaban lujo, secretos y silencios incómodos. Iba acompañado de su última conquista, Adriana Abascal, una Miss México 1989 que en ese entonces apenas pasaba de los 20, mientras él rondaba los 60 y tantos. Algunos dicen que su salud ya estaba muy deteriorada por el cáncer de páncreas y el melanoma que lo consumía en silencio. Otros aseguran que en esos días el Tigre no solo estaba enfermo del cuerpo, sino también del alma. Había perdido el control de su imperio, enfrentaba traiciones internas y una familia dividida por la herencia. Y justo ahí, en medio del mar, el hombre más poderoso de la televisión mexicana se desplomó, dejando al país helado y a su joven amante envuelta en rumores. Se cuenta que la bella Adriana fue quien estuvo a su lado en su último aliento, pero muchos sospechan que aquel viaje no solo fue de placer, sino un escape calculado para morir lejos de las intrigas de su propio reino. El yate se convirtió en un símbolo, el ataúd flotante del Tigre y el nacimiento de un mito que, hasta hoy, sigue rugiendo en la memoria de México. Número 2. La herencia maldita y la guerra por el imperio. Si hay algo que desató más veneno que sus romances, fue su herencia. Después de su muerte, lo que debía ser un simple reparto de fortuna se transformó en una guerra digna de un culebrón. Se dice que el testamento dividía todo en 6 partes iguales, pero las cosas no fueron tan claras. Paula Cusi, su esposa legal, y Adriana Abascal, su concubina oficial, se convirtieron en enemigas públicas. Cada una afirmaba ser la verdadera mujer del Tigre. Las malas lenguas cuentan que hubo presiones, chantajes y hasta ajustes desde dentro de Televisa para asegurar que el trono quedara en manos de Emilio Azcárraga Llán, el hijo varón. Los despachos de abogados se llenaron de expedientes, los periodistas olfateaban el escándalo y mientras tanto, los que habían sido sus leales colaboradores se despedazaban por contratos, propiedades y poder. Se rumora que incluso hubo acuerdos secretos, que el propio gobierno metió mano y que Cusi fue usada como chivo expiatorio cuando fue detenida años después. Lo cierto es que aquel testamento terminó siendo más explosivo que cualquier novela de horario estelar. El Tigre ya no rugía, pero su sombra seguía repartiendo miedo y fortuna. La justicia en México no es ciega, más bien es así, como con un ojo ve, pero nada más las cifras de los billetes. Número 3. La Miss que conquistó al Tigre. Cuando Emilio conoció a Adriana Abascal, ella era una joven reina de belleza que deslumbraba con su sonrisa y su ambición. Él, un veterano cazador acostumbrado a tenerlo todo, vio en ella la última joya de su colección. Se rumora que la relación comenzó en un evento social y que, desde ese día, la cortejó con regalos millonarios, cenas privadas y viajes a Europa. Algunos dicen que Adriana fue la única que logró desafiar el poder de Paula Cusi, la esposa que ya llevaba años resistiendo su carácter feroz. Otros aseguran que Adriana sabía perfectamente cómo moverse en las altas esferas, y que más que amor, lo que unía a ambos era conveniencia. Pero nadie puede negar que el romance desató celos, escándalos y titulares en toda Latinoamérica. Y fue precisamente Adriana quien lo acompañó en su final. Cuando el Tigre murió, ella se convirtió en heredera, en figura pública y en blanco de rumores. Muchos la vieron como la última gran jugada del magnate. Hoy sigue siendo un hombre que despierta pasiones y sospechas entre quienes vivieron aquella época dorada del poder y la televisión. Si hasta aquí ya te estás quedando con la boca abierta, espérate a lo que sigue, porque lo que se viene hace ver a los romances de Televisa como cuentos de hadas. No olvides suscribirte a Tutoriales Gerberín, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Crees que Adriana realmente amaba al Tigre? ¿O fue la jugada maestra de una Miss que supo morder al rey? Por ahora, continuemos dándole a la machaca. Y como dijo Chencha, a lo que me trujiste pues. Número 4. La hija que le dejó una carta al infierno.
Pocos sabían que el tigre cargaba un dolor que ni todo el dinero del mundo pudo borrar. Su hija Paulina Azcárraga, fruto de su matrimonio con Pamela de Surmont, tomó una fatal decisión. En 1980, tenía apenas 20 años y vivía en Francia. La noticia cayó como bomba. Se decía que dejó una nota para su padre que decía: «No eres Dios». La prensa lloró, la familia se encerró en silencio y él se volvió aún más duro, más cínico y más desconfiado. Algunos allegados afirmaron que desde entonces se volvió adicto al control total, incapaz de confiar en nadie. Fue ese episodio el que, según varios biógrafos, lo llevó a perder la sensibilidad humana que alguna vez tuvo. Se cuenta que después del suicidio de su hija, Emilio cambió por completo. Más fiestas, más amantes y más excesos. Era como si quisiera borrar el dolor con poder. Pero el fantasma de Paulina lo persiguió hasta sus últimos días, recordándole que ni los gigantes pueden huir de sus tragedias. Número 5. La frase que encendió la furia de México, si algo lo definió ante el público, fue su arrogancia. En 1993, frente a reporteros y directivos, lanzó una frase que aún hoy sigue siendo recordada con rabia y sarcasmo: «Yo hago televisión para jodidos». Con eso justificaba que su imperio se dirigía a las clases populares, porque según él, los ricos no compraban lo que se anunciaba. El escándalo fue inmediato. Los periódicos lo destrozaron, los intelectuales lo criticaron y hasta dentro de Televisa hubo vergüenza. Pero el tigre, fiel a su estilo, no pidió disculpas. Al contrario, se pavoneaba diciendo que su deber era entretener al pueblo, no educarlo. Se creía un emperador del control mediático, alguien capaz de moldear lo que millones pensaban. Y lo más impactante fue que lo cumplió. Y yo quiero seguir en base a esa misma filosofía que ha resultado y que ha sido muy buena, ¿no? Durante décadas, sus noticieros dictaron la versión oficial de la realidad y sus telenovelas vendieron el sueño dorado del país que él mismo ayudó a fabricar. El tigre no solo rugía, controlaba la selva completa. Número 6. Paula Cusi, la esposa que sobrevivió al tigre. Entre todas las mujeres que pasaron por su vida, Paula Cusi fue la que más aguantó. Dicen que comenzó siendo la chica del clima en el noticiero 24 horas, hasta que el tigre la vio y, literal, la mandó llamar. Desde ese momento, Paula se convirtió en su sombra, su compañera, su esposa legal y su eterna sufridora. Su historia fue una mezcla de amor, poder y miedo. Se rumora que el tigre la trataba como una reina frente a los demás, pero en privado era dominante, explosivo y controlador. Ella aguantó años de infidelidades, desplantes y cambios de humor. Sin embargo, seguía ahí, resistiendo como una dama de hierro en un palacio de mentiras. Y aunque muchos pensaban que ella se quedaría con todo, al final fue desplazada por una mujer mucho más joven. Paula terminó luchando por su nombre y su lugar en la herencia, incluso enfrentando cárcel y escándalo público años después. Pero algo es seguro, fue la única que conoció al tigre sin maquillaje, en su peor versión, y aún así lo sobrevivió. Número 7. Nadine Jean, la francesa adolescente. Antes de Paula, hubo otra mujer que también vivió un escándalo de película, Nadine Jean, una jovencita francesa de apenas 18 años que terminó embarazada del tigre. Aquello causó un revuelo enorme, no solo por la diferencia de edad, sino porque él ya tenía fama de coleccionar amores como trofeos. Se dice que la relación comenzó en París, cuando Emilio viajaba por negocios. Quedó encantado con su elegancia y su inocencia, y sin perder tiempo, la llevó a México para presentarla como su nueva esposa. Pero su padre, el viejo Azcárraga Vidaurreta, montó en cólera al saberlo, lo consideró una ofensa, y desde entonces la familia se fracturó aún más. De esa unión nació su único hijo varón, Emilio Azcárraga Jean, el heredero que años después tomaría el mando de Televisa. Nadine, sin embargo, no soportó el carácter feroz del tigre. Lo dejó y regresó a Francia, cansada de los celos y las infidelidades. Ella fue la madre del heredero, pero también la esposa que más rápido aprendió a huir. Número 8. Pamela de Surmont y el triángulo del escándalo. Si de telenovelas hablamos, la historia con Pamela de Surmont merecería su propio melodrama. Francesa de alta sociedad, fina y elegante, se casó con el tigre en 1958 en París. Era su segundo matrimonio, y juntos tuvieron 3 hijas, Paulina, Alessandra y Ariane. Todo parecía de cuento, pero detrás de los lujos se cocinaba el caos. Se rumora que Emilio nunca dejó de tener aventuras.
Y para colmo, un día se enteró de que su esposa también tenía lo suyo, nada menos que con uno de sus mejores amigos, Gustavo Holguín. El tigre montó en furia, rompió contratos, amenazó con destruir reputaciones, y el matrimonio terminó en 1963 entre gritos, titulares y traiciones. Después de aquello, Emilio prometió no volver a enamorarse. Pero ya sabemos cómo son los poderosos. Dicen que aprenden, pero repiten la historia una y otra vez, solo cambiando los nombres de sus víctimas. Número 9. Silvia Pinal, la actriz que lo marcó para siempre. Dicen que todo hombre poderoso tiene un amor imposible, y en el caso del tigre, fue Silvia Pinal. Se conocieron en los años 50, cuando ella estaba en la cima del cine mexicano y él apenas comenzaba a rugir. Fue un romance apasionado, de esos que no se esconden aunque se quieran ocultar. Se dice que él la llenaba de regalos, joyas y viajes, pero la relación tenía un enemigo, el padre de Emilio, que odiaba a las actrices. Las malas lenguas cuentan que fue el propio Azcárraga Vidaurreta quien obligó a su hijo a terminar con Silvia, amenazándolo con quitarle el apoyo económico. Emilio cedió, y ella se quedó con el corazón hecho pedazos. Décadas después, Silvia lo recordaba como el amor que no fue, y se dice que cuando murió el tigre, ella lloró en silencio, porque sabía que entre ellos hubo más verdad que en todos sus matrimonios. Desde entonces, muchos aseguran que nunca volvió a amar igual, que lo que tuvo con Pinal fue lo más cercano a la felicidad, y que todo lo que vino después fue puro poder, orgullo y vacío. Número 10. Rosita Arenas, el amor escondido. En medio de sus romances públicos, hubo uno que casi nadie conoció en su momento, el que tuvo con Rosita Arenas, la bella actriz de los 50. Ella era la sensación del cine, una mujer dulce pero con carácter, y el tigre cayó rendido. Fue un romance breve, intenso y completamente secreto. Se rumora que su padre, siempre con el látigo en la mano, volvió a intervenir. No soportaba que su hijo se relacionara con artistas y lo mandó a Europa para cortar de tajo aquella historia. Rosita sufrió, él también, pero ambos sabían que no había vuelta atrás. Fue uno de esos amores que no llegan a ningún lado, pero dejan cicatriz. Años después, cuando Emilio ya era el mandamás de Televisa, se decía que todavía preguntaba por ella, como si en el fondo se arrepintiera de haber obedecido a su padre. Número 11. El soldado del presidente. Nadie mandaba tanto como él, salvo el mismísimo presidente. Y es que el tigre siempre lo dijo sin pudor. Era priista de corazón. En plena era del monopolio televisivo, Emilio Azcárraga se convirtió en el megáfono del poder político. «Soy un soldado del presidente», afirmaba con orgullo frente a los suyos, y cumplía su palabra a rajatabla. Se rumora que tenía línea directa con Los Pinos, que sabía antes que nadie quién iba a ser el próximo mandatario, y que muchos políticos le rendían pleitesía. Televisa era más que una televisora. Era el escenario donde se fabricaban héroes, villanos y ganadores de elecciones. Muchos decían que con el tigre, el PRI no necesitaba campañas, porque bastaba con que él decidiera qué salía al aire y qué no. Su poder mediático era tan grande que hasta los presidentes temían sus arranques. Y así fue como se volvió intocable. Un hombre que, sin ser político, gobernaba desde la pantalla. Número 12. El hombre que se creía Dios. El tigre no solo se sentía poderoso, se creía invencible. Dentro de Televisa, sus órdenes eran ley. Nadie lo contradijo jamás sin pagar el precio. Los empleados lo describían como un patrón de voz gruesa, mirada de acero y carácter imposible. Sus gritos eran legendarios, tanto que a sus berrinches les decían azcarragazos. Algunos exdirectivos contaron que bastaba con que algo no le gustara para correr a alguien en el acto. Se rumoraba que podía destruir una carrera en un solo día, y que si te tocaba su ira, era mejor desaparecer del país. Pero paradójicamente, también tenía un lado paternal. Si alguien enfermaba o tenía problemas, el tigre los ayudaba económicamente sin pedir nada a cambio. Esa mezcla de terror y respeto lo convirtió en una figura mítica dentro de la empresa. En su mundo no había jefes ni dioses, solo uno, él. Y cuando alguien se atrevía a desafiarlo, recordaba la frase de su hija: «No eres Dios», pero para muchos sí lo fue. Número 13. Los excesos del imperio. En los años 80, cuando Televisa estaba en su punto más alto, los rumores sobre las fiestas privadas del tigre eran cosa de leyenda. Se hablaba de recepciones donde corría el champán, el dinero y los excesos de todo tipo.
Algunos invitados aseguraban que había noches interminables en su mansión, rodeado de celebridades, políticos y empresarios poderosos. Las malas lenguas cuentan que todo se hacía bajo la discreción del silencio absoluto. Nadie hablaba, nadie tomaba fotos, nadie filtraba nada. Pero de vez en cuando, alguna anécdota escapaba, y las revistas de espectáculos se daban vuelo. Supuestos romances fugaces, escenas de celos y fiestas que duraban días enteros eran parte del paisaje del Tigre Style. Y aunque nadie lo confirmaba oficialmente, se decía que esas noches eran la forma en que él se desquitaba de la presión, del poder y de un dolor interno que nunca se fue: la muerte de su hija Paulina. Sus fiestas eran su manera de olvidar, aunque también su condena. Número 14. El príncipe idiota, que rugió más fuerte que todos. Antes de ser el gran jefe de Televisa, fue objeto de burlas dentro de su propia empresa. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, y varios ejecutivos lo llamaban en secreto el príncipe idiota, por considerarlo inmaduro y sin visión. Decían que no tenía cabeza para los negocios, que era puro capricho y que todo se lo habían dado hecho. Pero el tiempo se encargó de callar a todos. El supuesto idiota se convirtió en el tigre, el hombre que no solo mantuvo el imperio, sino que lo multiplicó hasta dominar América Latina. Levantó el Estadio Azteca, controló la televisión y puso a Televisa en el mapa mundial. Eso sí, su padre tuvo que rescatarlo más de una vez de los problemas financieros de esos mismos proyectos. Aquella humillación lo marcó. Desde entonces, el tigre no volvió a permitir que nadie lo hiciera sentir menos. Era testarudo, impulsivo y a veces cruel, pero también tenía una inteligencia natural para los negocios. Quienes lo conocieron decían que no había peor enemigo que un hombre con dinero y heridas de orgullo. Carga 3 etapas del desarrollo de esta gran empresa de la que nos sentimos tan orgullosos. Número 15. La frase que selló su reputación. Después de años de éxitos, lujos y escándalos, el tigre soltó la bomba que selló su imagen para siempre. Aquella frase que decía que hacía televisión para los jodidos. Era su forma cruda de explicar que el pueblo era su audiencia y que los ricos no compraban lo que se anunciaba en pantalla. Las redes no existían, pero si hubieran estado vivas, habrían ardido. La prensa nacional lo acusó de clasista y cínico, los intelectuales lo despreciaron y el público se dividió. Pero Emilio, fiel a su estilo, ni se disculpó ni se escondió. Al contrario, se decía que presumía haber dicho la verdad que nadie se atrevía a decir. Y lo cierto es que esa frase, por más dura que sonara, reflejaba exactamente lo que pensaba: que él manejaba la mente del pueblo, que la televisión era su ejército y que él era el general. Desde entonces, el tigre pasó a la historia no solo como el dueño del espectáculo, sino como el hombre que entendió que el entretenimiento también podía ser poder. Número 16. La reina del clima que se volvió primera dama del imperio. Cuando Paula Cusi apareció por primera vez en los noticieros de Televisa dando el clima y el horóscopo, nadie imaginaba que un día terminaría viviendo en una mansión con el dueño del canal. El tigre la vio en pantalla y, según cuentan, no descansó hasta conocerla. Desde ese momento, la convirtió en su nueva obsesión. A Paula la envolvió con promesas, regalos y ese carisma de tiburón que solo él tenía. Se dice que ella cayó rendida, pero no tardó en darse cuenta de que su cuento de hadas venía con cláusulas. El tigre la hacía brillar en público, pero en privado era exigente, posesivo y autoritario. Sin embargo, Paula fue inteligente. Aprendió a moverse entre el poder y la tempestad, y se convirtió en su mujer de confianza. Los empleados decían que solo ella podía calmarlo cuando se ponía furioso, y que a veces, entre pleito y pleito, ella terminaba tomando decisiones por él. Pero el amor también se desgasta, y cuando llegó Adriana Abascal, Paula comprendió que ningún trono es eterno, ni siquiera el del clima. Número 17. Las actrices que lo tentaron y los rumores que ardieron. El tigre nunca ocultó su gusto por las mujeres bellas y famosas. En los pasillos de Televisa se rumoraba que tenía listas de actrices con las que quería trabajar, y otras con las que quería algo más. Varios nombres circularon a lo largo de los años, desde protagonistas de telenovelas hasta presentadoras de noticias. Algunos decían que su oficina era una mezcla entre despacho y confesionario, donde más de una actriz fue citada para negociar su futuro. Las malas lenguas aseguran que hubo romances fugaces, que él jamás negó ni confirmó, y que su encanto, su dinero y su poder eran la fórmula perfecta para lograr lo que quisiera.
Hubo incluso quienes afirmaron que su fama de mujeriego era tan grande que algunas buscaban acercarse a él solo para ganarse un lugar en la pantalla. Lo cierto es que el Tigre fue el rey de los rumores y el protagonista de más historias amorosas que cualquier galán de sus telenovelas. Número 18. El amor prohibido que cruzó fronteras. Entre los romances más fuertes de su vida, uno que se intentó mantener oculto fue el que tuvo con una reconocida actriz del cine mexicano. Aunque los nombres nunca se confirmaron oficialmente, muchos apuntan a una figura dorada del espectáculo que, en su momento, también tuvo roces con otros magnates del entretenimiento. Se decía que su relación era tan intensa como peligrosa. Ella lo admiraba por su poder y él se fascinaba con su carácter. Pero era un amor imposible. Ambos tenían compromisos y los encuentros eran en secreto, entre viajes y fiestas privadas. Las malas lenguas cuentan que incluso hubo un intento de fuga romántica, pero el entorno del Tigre se lo impidió. Al final, ella se casó con otro y él siguió su vida como si nada, pero con esa espina clavada. Dicen que cada vez que la veía en televisión, subía el volumen y sonreía con nostalgia. En su corazón de acero, todavía había lugar para los amores que no pudo tener. Número 19. La vida secreta en el yate Paraíso. El Tigre no solo tenía poder en tierra firme. Su yate, el famoso Paraíso, era su refugio personal, su templo del lujo y su espacio para los excesos. Se decía que ahí se cerraban tratos millonarios, se hacían fiestas interminables y se vivían romances que jamás saldrían en los noticieros. Políticos, artistas, empresarios, todos querían ser invitados, pero pocos lo lograban. A bordo del Paraíso, el Tigre mandaba más que en Televisa. Se rumora que incluso ahí celebró su boda con Paula Cusi y que años más tarde fue donde conoció a Adriana Abascal. El destino quiso que fuera también el escenario de sus últimos días. Muchos dicen que el Paraíso era su espejo, un lugar donde podía fingir que no existía el dolor, ni los enemigos, ni la muerte. Pero el mar no perdona, y lo que empezó como refugio terminó siendo símbolo de su final. Número 20. El divorcio más caro de su vida. Cuando Paula Cusi decidió separarse del Tigre, no fue solo una ruptura, fue una guerra declarada. Se dice que ella había soportado todo, infidelidades, desplantes y desaires públicos, pero lo que no toleró fue que él le quitara su lugar en la herencia por Adriana Abascal. El pleito se volvió mediático. Paula presentó demandas, habló ante cámaras y aseguró que la estaban borrando de la historia. Emilio Azcárraga Gallán, ya como heredero, intentó mantener el asunto lejos de los reflectores, pero era inútil. Los medios olieron sangre y se lanzaron como pirañas. Años después, Paula terminó enfrentando un proceso legal por presunta administración indebida de bienes del Tigre. Fue arrestada, liberada y luego absuelta. Pero para muchos, ese fue su castigo por haber amado demasiado a un hombre que nunca perteneció a nadie. 21. La traición dentro del trono. Cuando uno manda demasiado, los que están abajo tarde o temprano se rebelan, y eso le pasó al Tigre en los años 90. Dentro de su propio imperio comenzaron las traiciones. Los que antes le reían los chistes ahora cuchicheaban a sus espaldas, y los que le debían la carrera ya no lo respetaban. El primero en levantar polvo fue Guillermo Cañedo, su mano derecha durante años, quien de la noche a la mañana fue desplazado del círculo de confianza. Se dice que Cañedo se atrevió a cuestionar una de sus decisiones financieras, y el Tigre lo tomó como una ofensa personal. Lo borró de la empresa con la misma rapidez con que firmaba cheques millonarios. Esa traición fue el principio del fin. Se rumoraba que el Tigre ya no controlaba su propio reino, que los herederos y los ejecutivos lo estaban aislando poco a poco. Y aunque él todavía rugía, su rugido ya no asustaba igual. Dicen que fue la primera vez que el magnate se sintió viejo. Número 22. El poder político que le dio la espalda. Durante décadas, el Tigre fue el soldado del presidente. Pero todo cambió cuando el sistema empezó a fracturarse. En los años 90, con el país entrando a nuevos tiempos políticos, los aliados de siempre comenzaron a darle la espalda. Ya no era el intocable, ahora era el hombre que representaba a un viejo México lleno de privilegios y censura. Los nuevos políticos querían modernidad, libertad de prensa y nuevos medios, y eso a Emilio no le hacía gracia. Se dice que más de un presidente lo llamó para pedirle que bajara el tono de sus noticieros, y que él respondía con su frase favorita: Televisa no se toca. Sin embargo, los tiempos cambiaron, las críticas aumentaron, la competencia creció
y los aliados se fueron apagando. El hombre que había puesto y quitado candidatos se encontró, por primera vez, sin respaldo. Su trono ya temblaba, y él lo sabía. Número 23. Los negocios turbios que nadie se atrevía a nombrar. Como todo magnate, el Tigre tuvo su lado oscuro. Se decía que detrás del brillo de Televisa había negocios turbios con gobiernos, patrocinios fantasma y contratos multimillonarios imposibles de auditar. Nada podía probarse, claro, pero todos lo sospechaban. Algunos ex colaboradores afirmaban que había compañías fantasma ligadas a Televisa que movían dinero entre México y Estados Unidos, aprovechando su poder mediático. Otros aseguraban que varios contratos publicitarios del gobierno pasaban primero por su aprobación personal. Lo cierto es que el Tigre no solo controlaba la televisión, sino también el dinero que giraba en torno a ella. Era un genio para los negocios, pero también un estratega de las sombras. Y aunque nunca se le comprobó nada ilegal, su fama de intocable alimentó la idea de que tenía más poder del que se podía contar, y más secretos de los que se podían decir. Número 24. El Estadio Azteca y el rugido del fracaso. Aunque todo el mundo lo recuerda como un visionario, el Tigre también cometió errores colosales. Uno de ellos fue la construcción del Estadio Azteca, un proyecto que comenzó como sueño, pero terminó siendo su pesadilla financiera. El estadio se levantó en los años 60 como el templo del fútbol mexicano, pero costó más de lo previsto, y su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, tuvo que rescatarlo con dinero propio. Los ejecutivos lo veían como un niño caprichoso que jugaba a ser empresario. Por eso, le pusieron el mote humillante de El Príncipe Idiota. Aquel golpe de orgullo lo marcó para siempre. Desde entonces, juró que nadie volvería a llamarlo así. Décadas después, el mismo estadio que casi lo hunde, se volvió su mayor orgullo y el símbolo de su venganza contra quienes lo subestimaron. Número 25. La salud que se desmoronaba en silencio. Detrás del traje caro y la sonrisa de acero, había un hombre que ya se estaba apagando. En los últimos años, el Tigre peleó una batalla silenciosa contra el cáncer de páncreas y un melanoma que lo carcomía poco a poco. Aún así, no dejaba de trabajar, de viajar, ni de aparentar que seguía al mando. Se dice que incluso los doctores tenían miedo de darle malas noticias, pero los que lo conocían sabían que algo andaba mal. Estaba más flaco, se fatigaba rápido y su carácter empeoraba. Los que lo visitaban en su oficina aseguraban que ya no rugía, gruñía. En su mente, la muerte no era una posibilidad. Sin embargo, el destino ya le tenía reservada su última escena, una que no se grabaría en televisión, pero que marcaría el final del hombre que controló la mente de millones. Número 26. La última obsesión del Tigre. En sus últimos años, Emilio Azcárraga ya no dormía tranquilo. Se decía que se despertaba a medianoche, pedía whisky, llamaba a directivos y soltaba órdenes sin sentido. Lo atormentaban la enfermedad, los pleitos familiares y el miedo a perder el control de su imperio. Pero había algo más, una obsesión con la muerte que lo rondaba a diario. Algunos allegados contaron que comenzó a hablar de su funeral, de su testamento y de cómo quería ser recordado. Dicen que incluso mandó construir una capilla privada con mármol y oro para descansar como un emperador. Pero mientras planeaba su eternidad, también seguía persiguiendo la juventud. A su lado siempre había modelos, reinas de belleza o actrices, como si el amor fuera una forma de sentirse vivo. Y entre todas, la que más lo marcó fue Adriana Abascal. Se rumoraba que ella no solo era su pareja, sino también su enfermera, su confidente y su última apuesta para sentirse invencible. Una mujer joven que lo acompañó en el crepúsculo de su poder y en el amanecer de su final. Número 27. Las llamadas que nadie olvidó. En las horas previas a su muerte, se dice que el Tigre hizo varias llamadas desde su yate Eco, algunas a familiares, otras a ejecutivos de Televisa, y una en especial que quedó grabada en la memoria de su entorno. Era una voz cansada, pero firme. Cuentan que dijo algo así como: "No quiero que nadie me vea morir". Esa frase marcó el tono de su despedida. Días antes había ordenado partir en su barco hacia aguas internacionales, lejos de los paparazzi, de los abogados y de los buitres que ya rondaban su herencia. Nadie sabía exactamente a dónde iba, ni cuándo volvería. Solo se supo que se llevó consigo documentos, medicamentos y a la joven Adriana. Al amanecer del 16 de abril de 1997, su cuerpo fue hallado sin vida en su camarote.
Algunos aseguraron que murió dormido, otros que fue un colapso repentino tras una crisis. Pero para los más morbosos hubo algo raro, demasiadas versiones, demasiadas contradicciones y un silencio que todavía huele a misterio. Número 28. El testamento que dividió al reino. La muerte del tigre desató una guerra que ni las mejores telenovelas podrían igualar. 6 herederos, una fortuna valuada en miles de millones y una lista de enemigos esperando su turno. Paula Cusi, su esposa legal, y Adriana Abascal, su última pareja, se enfrentaron cara a cara por lo que él dejó escrito. Se dice que en su testamento, el tigre repartió su imperio en 6 partes iguales, pero con cláusulas que nadie entendió del todo. Algunas propiedades fueron para sus hijas, otras para fundaciones, y el control de Televisa quedó en manos de su hijo, Emilio Azcárraga Llán. Las malas lenguas aseguraron que el documento fue modificado en sus últimos días, cuando ya estaba muy enfermo. Años después, las demandas y los pleitos siguieron llenando titulares. Se acusó a abogados, a familiares y hasta a socios de manipular los papeles. Nadie supo a ciencia cierta si el testamento fue su última voluntad o su última venganza. Pero de algo no quedó duda. Hasta muerto, el tigre seguía rugiendo. Número 29. El legado manchado. Cuando murió, muchos esperaban homenajes grandiosos, pero lo que hubo fue silencio incómodo. Televisa lo despidió con respeto, sí, pero también con prisa. Se decía que dentro de la empresa querían pasar página lo antes posible. Había que mostrar modernidad, limpieza y una nueva cara para el público. Sin embargo, fuera de los reflectores, su legado quedó dividido entre la admiración y el escándalo. Para unos, fue el genio que llevó la televisión mexicana a otro nivel. Para otros, fue el símbolo del poder corrupto, el hombre que manipuló a un país desde una pantalla. Su nombre se volvió sinónimo de lujo, influencia y exceso, pero también de soberbia y manipulación. Y aunque el tiempo ha pasado, su figura sigue siendo la sombra que Televisa nunca ha podido borrar del todo. Porque, a final de cuentas, el tigre no fue solo un empresario, fue el reflejo del México que lo creó, y que todavía no sabe si amarlo o temerle. Número 30. El último rugido. Dicen que el día de su muerte, el cielo estaba nublado sobre el mar Caribe. Adriana Abascal lloraba, los marineros murmuraban y un silencio pesado cubría el yate Eco. Cuando dieron la noticia, México entero se paralizó. Las cadenas de Televisa lo anunciaron con solemnidad. Ha muerto el señor Emilio Azcárraga Milmo, pero detrás de cámaras, los suspiros eran de alivio y de miedo. Se rumoraba que muchos respiraron tranquilos, porque el tigre ya no los vigilaba. Pero también hubo lágrimas verdaderas de quienes le debían su carrera, su casa y su suerte. Era el fin de una era, la del hombre que rugió más fuerte que los políticos, que los empresarios y que los artistas. Su cuerpo fue llevado a tierra firme, y con él, una historia que todavía da de qué hablar. Algunos dicen que murió satisfecho, otros que se fue vacío, rodeado de poder pero sin amor verdadero. Lo único cierto es que su rugido sigue resonando en cada pantalla, donde alguna vez mandó callar al país entero. Número 31. Las supersticiones del tigre. Aunque se hacía el duro y el racional, se decía que el tigre era altamente supersticioso. Tenía amuletos, usaba pulseras de protección y mandaba bendecir sus oficinas cada año. Los empleados contaban que si algo le salía mal, ordenaba cambiar los muebles o pintar los muros de otro color para cortar la energía. Algunos aseguran que no soportaba el número 13 y que jamás cerraba un trato ese día. También tenía un ritual extraño. Antes de firmar contratos importantes, se encerraba solo, fumaba un cigarro y decía que hablaba con los de arriba. Nadie supo si se refería a Dios o a su padre. Era un hombre de poder y dinero, sí, pero también de temores. En su mente, el mundo estaba lleno de señales, y aunque no lo admitiera, parecía que el tigre también le tenía miedo a su propio destino. Número 32. El fantasma del tigre. Después de su muerte, comenzaron los rumores. Varios empleados de Televisa juraban haberlo sentido. Algunos decían que, por las noches, en los pasillos vacíos de San Ángel, se escuchaban pasos fuertes y el eco de una voz grave diciendo, ¡corten eso! Otros contaban que, cada aniversario de su fallecimiento, las luces del foro principal parpadeaban sin explicación. Las malas lenguas decían que su espíritu no descansaba, que seguía cuidando su imperio desde el más allá.
Incluso hubo quienes aseguraron que en las oficinas del corporativo de Chapultepec se evitaba pronunciar su nombre después de medianoche, por respeto. Sea cierto o no, su figura quedó tan marcada en la empresa que hasta hoy muchos lo sienten presente. El tigre ya no vive, pero su sombra todavía ruge cuando se apagan las cámaras. Número 33. El heredero del rugido. Con la muerte del tigre, su hijo Emilio Azcárraga Jan heredó el trono. Tenía apenas 30 años y un imperio temblando sobre sus hombros. A diferencia de su padre, era reservado, discreto y más corporativo. Los viejos ejecutivos decían que era un cachorro educado en Harvard, mientras otros lo consideraban el heredero perfecto para limpiar la imagen del apellido. Se rumora que el cambio de mando fue más tenso de lo que se contó. Hubo despidos, reestructuras y decisiones que dejaron fuera a varios aliados del viejo tigre. El hijo tomó el control, pero siempre con la sombra del padre detrás. Años después, cuando Televisa comenzó a perder terreno frente a nuevas plataformas, muchos recordaron aquella frase de los 90. El tigre hacía televisión para jodidos. Y se preguntaron si, de algún modo, su visión seguía marcando el rumbo del entretenimiento mexicano. Número 34. Las teorías del final. Aunque el acta de defunción dice que murió de cáncer, algunos siguen sin creerlo. Se han tejido 1000 teorías sobre lo que realmente pasó en el yate Eco. Hay quienes aseguran que su muerte fue inducida, que lo ayudaron a partir, porque ya sufría demasiado. Otros juran que fue una especie de pacto. Él mismo habría decidido irse en alta mar, lejos de todos, como el capitán que se hunde con su barco. También circuló la versión de que no murió ahí, sino que lo trasladaron sin vida al yate para mantener las apariencias. La prensa nunca logró comprobarlo, pero el misterio quedó sembrado. Su último viaje se volvió una leyenda, mitad tragedia, mitad símbolo de poder. Y en cada aniversario, los medios reviven el mismo dilema. ¿Murió en paz o lo ayudaron a despedirse? Lo único que no cambia es el morbo, porque en la historia del tigre, hasta la muerte huele a guión televisivo. Número 35. El rugido eterno. Han pasado años, y el nombre de Emilio, el tigre, Azcárraga, sigue retumbando como un trueno. Fue amado, odiado, temido y admirado. El hombre que se creía inmortal terminó cayendo, pero su historia se volvió parte del ADN de la televisión mexicana. Cada pantalla, cada noticiero, cada telenovela lleva un pedacito de su manera de pensar. Sus amores fueron titulares, sus frases se hicieron mito, y su final, leyenda. Hoy, las nuevas generaciones apenas escuchan su nombre, pero los que lo conocieron aseguran que nada volvió a ser igual desde que él murió. Porque no era solo un empresario, era un personaje que mezclaba poder, ego y tragedia como si la vida fuera su propia telenovela. Y aunque ya no esté, el tigre sigue ahí, rugiendo desde la historia, como el magnate que domó a todo un país con un control remoto. Y bueno amigos, así cerramos este top de los escándalos, tragedias, amores y secretos del legendario tigre Azcárraga. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un genio, un villano o las dos cosas al mismo tiempo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Tutoriales Gerberín, activa la campanita y comparte este video con tu tía chismosa o tu amigo farandulero, el que se la sabe de tochas tochas, porque aquí, donde el chisme se vuelve historia, siempre tenemos más rugidos que contar. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.